Queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo. Hoy quiero hablarles de la sabiduría versus las escrituras. Saben que en este mes he estado hablando de la sabiduría y ahora quiero hacer una interacción entre el concepto de la sabiduría y las Sagradas Escrituras y quiero compartir con ustedes la palabra en el día de hoy. Bendito es el nombre del Señor. El apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de Corinto en su primera carta, capítulo 1, versículo 26, él nos da una palabra que me gustaría tenerla inicialmente en el día de hoy. Leemos en el nombre de Jesús, primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, el capítulo 1, el versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Muy amable. La sabiduría versus las Sagradas Escrituras. Sé que mucha gente quiere ser sabio, la gente quiere ser inteligente, la gente quiere dar respuesta en acción, la gente quiere hacer cosas extraordinarias, pero hay personas que no han entendido dónde está ese conocimiento. De hecho, hay personas en las congregaciones que con la Biblia en la mano no la han entendido, y hay inconversos que no sirven a Dios, que se aprovechan y leen la Escritura y la citan inclusive para asuntos de negocio y la aplican en su familia. Y ellos parten de la premisa de que no hay judío pobre y que no hay judíos analfabetos y que no hay judíos que mendiguen y que la mayoría progresan, y parten de ahí de que como es Israel fue el pueblo de Dios, ahora el pueblo de Dios es la iglesia, y cuando el Señor termine con la iglesia, la Escritura establece que volverá a tomar en cuenta al pueblo de Israel. O sea que para los postreros tiempos volverá a tomarlo en cuenta, y cuando ya la iglesia no esté, volverá a ser pueblo de Dios, porque lo fue en su momento, y al negar y entregar al Señor, pues el Señor fijó su mirada en la iglesia. Y es una revelación que aparece en el Nuevo Pacto, que Pablo trata de explicarlo como si fuera un misterio que Israel no entendió. Y es que el Señor se haya revelado a los gentiles, que somos nosotros, y que de ambos pueblos sacara uno con el propósito de que sean salvos y llevaran la palabra al mundo. Y Pablo habla de eso como un misterio que el pueblo de Israel no entendió. De manera que la gente que progresa y gente de negocio, gente que se consideran como extraordinario en las naciones, están tomando en cuenta y observando lo que la Escritura establece y cómo ese pueblo ha progresado y cómo ese pueblo avanza. Y dice, bueno, pero si ese pueblo está avanzando y tiene un libro que él tiene algunos secretos y unas estrategias le da, entonces déjame buscar. Y entonces hasta se ha escrito
Gente inconversos inclusive han escrito acerca de esa revelación que aparece en la Escritura y que le da prosperidad al pueblo de Israel. Y ellos hablan de desatar conocimiento que está en la Escritura y todo eso, pero ni siquiera conocen a Dios. O sea que de alguna manera ellos observaron eso. Y muchos de nosotros tenemos la Escritura en la mano y nuestras mentalidades todavía no han sido transformadas. Y no hemos entendido que el tesoro que nosotros tenemos como Sagradas Escrituras es más valioso que las riquezas materiales. Y que ese conocimiento que está en la Escritura inclusive nos ayudará para tener riquezas materiales y nos aportará el conocimiento para administrarla. Es increíble. Y lo tenemos ahí, empolvado si se quiere. Y andamos buscando cosas que se destruyen con el uso, que pertenecen al mundo físico, y cada vez vamos aprendiendo más y más para volvernos competentes en este mundo y tener oportunidades de ascenso. Y ahí nos enfocamos. ¿Cuáles son las demandas laborales? ¿Cuáles son las maestrías que están dando buenos resultados? ¿Cuáles son las carreras que los muchachos tienen que estudiar? Todo el mundo está buscando eso. Y eso es bueno. Pero la Escritura es mejor. Aleluya. Aleluya. Inclusive los padres queremos tener hijos profesionales que sean útiles a la sociedad, que le aporten. Y la palabra de Dios, pues no lo hemos entendido definitivamente. No hemos entendido que la palabra de Dios debe ir conjunta con la formación en el conocimiento de ciencia. Porque la Escritura le permitirá tener una vida diferente. La Sagrada Escritura nos hará sabio en lo espiritual y en lo natural. Y para entender eso hay que ser espiritual, porque solamente las personas que son espirituales son capaces de establecer diferencia entre lo que es espiritual y lo que es natural. La Escritura tiene ambas revelaciones y da estrategia para ambas cosas. Y algunos estamos en la iglesia y ¿qué hemos hecho? Solamente nos hemos enfocado en lo espiritual y todo lo vemos como si fuera espiritual. Y la Biblia tiene cosas que son naturales. Y usted tiene que aprender eso. Y entonces hace sabio a la gente en ambas áreas, en lo natural y en lo espiritual. Usted decide qué elegir. Si elige las dos cosas, o si elige lo espiritual solamente, o si elige solamente lo natural, o si elige lo natural y lo espiritual. Eso lo decide usted. Porque hay gente en las congregaciones que usted no puede acusarlo de ningún pecado, pero están encerrados. Y ellos han creado su propio sistema. Y la Escritura se lo desmonta. Pero no prefieren ir a la Escritura, sino que prefieren llevarse de revelaciones que alguien le puede dar. Y no se van a la Escritura para probar si lo que le están enseñando es probable o no es probable. Y lo que se enseñe que no sea probable debe ser descartado. En lo natural, para vivir en el mundo físico, para ser prosperado y tener ganancias, la Escritura nos enseña eso. Cómo vivir en este mundo físico, cómo movernos, cómo prosperar en el mundo físico y cómo tener ganancias. La Escritura nos enseña esa área. Y mucha gente que no conoce a Dios está enfocado en ese concepto, porque parten de la premisa de lo bien que le va a los judíos. Y nosotros que tenemos el Espíritu de Dios, que nos guía a la revelación de la Escritura y que transforma nuestras vidas y nos convence de nuestra realidad, deberíamos superar aquello. En lo espiritual tendremos sabiduría que nos guía a la obediencia, porque ese concepto de la sabiduría en términos de la Escritura tiene que guiarnos a la obediencia. Si el conocimiento de la palabra de Dios no te lleva a la obediencia, entonces no hay sabiduría. Si seguimos siendo las mismas personas y no hay arrepentimiento en nosotros, entonces hay problema. El conocimiento de la Escritura en términos espirituales nos guiará a la obediencia. Tendremos sabiduría que conduce
a la obediencia. Nos conduce al discernimiento. El conocimiento de la Escritura no nos dejará ser ciegos en este mundo, donde la mayoría de la gente está viendo lo que está delante de sus ojos, vive de acuerdo a lo que tiene, a lo que ve y a lo que puede recibir y no sale de ahí. Entonces nosotros necesitamos que el conocimiento de la palabra de Dios, que la sabiduría nos dé discernimiento. Es una capacidad más allá de lo natural. No solo el concepto de la ciencia de discernir el bien y el mal, sino la capacidad para nosotros saber cuándo Dios está actuando, dónde está Dios, qué quiere Dios, cuál es el comportamiento de la gente y quién es quién. Por eso, ese nivel de ceguera nos lleva a nosotros inclusive a asociarnos con gente en términos ministeriales y en términos de negocio y de matrimonio y de relaciones que no se corresponden. ¿Por qué? Porque no discernimos. Por eso es que la palabra que recibe Juan a una congregación que estaba en una condición que se creía que sabía, pero que no, él le dice que unja sus ojos con colirio para que vea, que tenga discernimiento. Que discierna cuándo hay que parar, cuándo hay que seguir, cuándo es de Dios, cuándo no es de Dios. Nos lleva al razonamiento espiritual, porque nosotros tenemos facilidad para un razonamiento natural, donde le buscamos el sentido a las cosas y salimos de la fe. Porque la fe requiere que nosotros aceptemos y creamos. Entonces hay un razonamiento espiritual que no es igual al razonamiento natural, donde pedimos que nos demuestren cosas, que las cosas sean, y siempre estamos dudando cosas. Eso es lo natural, que hay momentos en que tenemos que soltar para que no se nos funde el cerebro, porque nos demanda nuestra naturaleza como una demostración, un asunto, pero si es, si no es, si fue, y si no es verdad. Entonces, ese es el razonamiento natural. Eso es lo intelectual, lo humano. Pero hay un razonamiento espiritual que es extraordinario, que parte de la sabiduría que produce el conocimiento de la palabra de Dios con la revelación del Espíritu de Dios. Y entonces cuando estamos atareados, encerrados o en una crisis, hay luz. Razonamiento a partir de lo que Dios hace, de lo que Él ha hecho, de lo que la palabra dice, de la experiencia que hemos tenido con Dios. Eso nos lo va a dar la Escritura y nos dará la sabiduría para eso. Y a conocer la verdad y la voluntad de Dios. Porque esa es la pregunta que la gente se está haciendo. Ahora, en la Escritura y por la Escritura nosotros podemos conocer cuál es la voluntad de Dios. Hay un estudio interesante que antes he compartido acerca de la voluntad de Dios, que plantea que nosotros tenemos que estar sosegados y observar por dónde Dios está trabajando para saber por dónde Él quiere guiarnos. Sin embargo, hay lo que se llama la voluntad de acuerdo a la circunstancia, que en un momento, circunstancialmente, yo necesito saber cuál es la voluntad de Dios. Por eso a la gente le interesa tanto consultar a los profetas, porque quieren saber cuál es la voluntad de Dios y no lo perciben. Antes no existía la Escritura. Hoy está la Escritura, tenemos la revelación, pero también tenemos la unción del Santo. Podemos conocer cuál es la voluntad de Dios en la medida que nosotros atesoramos la Escritura y buscamos la sabiduría por medio de la obediencia y dejamos que se desarrolle en nosotros. ¿Por qué no se desarrolla la sabiduría y somos mezquinos en la Escritura? Porque no le damos chance, no le damos oportunidad. ¿Cómo usted se da cuenta de eso? Mire, piense, ¿qué usted piensa en el día?
¿Cuáles son sus pensamientos y qué le preocupa a usted y de qué usted piensa? Entonces esas cosas que usted piensa, en eso es que usted va a progresar, porque a eso usted le está dedicando su ser, su vida, su tiempo, su intelecto. Usted necesita detenerse a analizar cosas extraordinarias para que Dios pueda envolverlo. Aleluya. Usted me dice, pero debería darnos vergüenza cuando leemos sobre Nabucodonosor. Debería darnos vergüenza y comenzar a llorar con la Biblia. Ay, ¿por qué tú lloras? Porque yo veo un impío aquí que tiene interés en cosas extraordinarias y Dios se las revela. Oiga, porque ¿a qué usted le está dedicando tiempo? ¿Qué es lo que usted piensa? ¿Qué es lo que usted quiere? Por eso es que no crecemos en el conocimiento de la palabra de Dios y la sabiduría, porque nuestro pensamiento está divorciado de esa realidad. ¿En qué estaba pensando Nabucodonosor? ¿Qué será después de mí? ¿Pudiera yo tener la revelación de lo que va a pasar después de mí? ¿Cómo serán las cosas? Oiga, un inconverso. Y el Señor le dice, recibe lo que pide. Después estaba turbado. Alguien que me explique. Oiga, alguien que me explique. Entonces para eso estaba Daniel, para darle la respuesta. ¿Pero a quién se lo revelaron? ¿A Daniel? No, fue a Nabucodonosor que le revelaron. Daniel lo que hizo fue recibir la interpretación, porque quien tenía interés era el rey Nabucodonosor. Él era que tenía interés en esas cosas. ¿Qué es lo que observamos en Daniel? Que estaba orando y tenía una preocupación porque el pueblo no recibía respuesta. Y cuando él leía los escritos, le decía que era 70 años, se está acabando el tiempo y no hay respuesta. Y entonces comenzó a buscar el rostro de Dios para recibir la respuesta. ¿En qué tú piensas? ¿Por qué tú oras? ¿A qué tú te dedicas? ¿Qué tanto piensa la Escritura? ¿Qué tanto tú analizas en lo extraordinario? Por eso es que no avanzamos. Ese es el secreto para avanzar en términos espirituales. Después le voy a dar el secreto para que progresen económicamente. Pero ahora cojan ese. Porque tenemos mucho interés en lo material, pero vamos a coger ese. Vamos a comenzar a pensar en Dios, en su palabra, en la revelación, en la Escritura. Busque la sabiduría. ¿Por qué Salomón, usted cree que lo primero que hizo fue pedir sabiduría? ¿Usted sabe lo que pasó con Salomón? ¿Por qué él pidió sabiduría? Usted no sabe por qué. Pero entre tantas cosas, ¿por qué? ¿De dónde le salió ese muchacho? Léalo en Proverbios 4, donde él está diciendo lo que su papá le decía. El papá era ahí. Ya el papá sabía que el muchacho había sido elegido para ser el rey. Y él comenzó, tú necesitas sabiduría. Y lo suena con la sabiduría. Y cuando se levanta sabiduría, se le metió por los huesos. Y cuando va a orar lo que dice, ¿qué quiere? Sabiduría. ¿Qué fue lo que le enseñaron? ¿Qué era lo que tenía entre la sangre? ¿Y qué fue lo que expresó? En oración no le salió otra cosa, rápidamente sabiduría. Dice el Señor, chacho, qué vivo me saliste. Ahora te voy a dar la sabiduría y te voy a dar también cosas que no pediste. Oiga, es más, y te voy a dar tanto a ti que los demás no llegarán a tu estatura. ¿Usted lo tiene el Proverbio 4? El verso 3. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. El que me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Lo sonó, y lo sonó, y lo sonó con la sabiduría. Y el muchacho terminó respirando sabiduría. Sabiduría, sabiduría. Y no titubeó cuando Dios le dice que elija lo que le salió era lo que tenía adentro. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Y le decía, tienes que ser inteligente para administrar lo que tienes delante. Y ahí comenzó, sabiduría, inteligencia, sabiduría, inteligencia. Y el muchacho, dicen por ahí que tenía cerca de 16 años.
Y usted ve manganzones en la iglesia, criados en la iglesia y no pueden sostener la Biblia para dar una predicación, una palabra. Y todavía me dicen en qué hemos fallado. Me va a preguntar. Mírate en el espejo. Y además de saber que todavía estás ahí, ¿qué has hecho? ¿Qué? Quiero que sean ricos, quiero que sean peloteros, quiero que lo firmen. Eso no es lo que le hemos dicho. Quiero que sea bueno en esto. Quiero que sea el mejor profesional. Y ahora nos preguntamos, ¿qué hemos hecho? Mente. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. No busques que nadie te honre. Cuando tú abraces la sabiduría y la inteligencia, te honrarán a ti. Por eso que yo digo que necesitamos, cuando tenemos contacto con la Escritura, comenzar a llorar delante de Dios y arrepentirnos, porque nos ha faltado interés en conocer a Dios en la Escritura, en tener sabiduría. Nos ha faltado interés, por eso no lo has recibido. Adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, recibe mis razones y se multiplicarán los años de vida. Le dice, vivirá más tiempo mi hijo. Se abraza la palabra, se abraza la sabiduría y la inteligencia, vivirá más, porque aprenderás a comer, te cuidarás, tendrás salud, porque será ordenado, será organizado, vivirá más. Y nos hace falta sabiduría. No, yo me lo como, y que yo me muera, que me muera. Bien, eso fue lo que dijo Esaú. Yo como quiera voy a morir. ¿Para qué me sirve la primogenitura? O sea, ¿qué sentido tiene tener la unción de Dios y su revelación? ¿Qué sentido tiene? Como quiera me voy a morir. O sea, ¿qué sentido tiene ser el patriarca y el padre de la nación donde Jesús va a nacer? No tiene sentido. Mi interés no es el mundo ni la salvación de la gente. Mi interés es mi necesidad momentánea. Años de vida, por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos y si corrieres no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque esa es tu vida. Esa es tu vida, lo que estoy forjando. Lo que estoy tratando de forjar por medio de la palabra, del consejo, del entendimiento, de la sabiduría, de la ciencia, de la inteligencia. Esa es tu vida que se está forjando. No lo desprecies, ese eres tú. ¿Sabe lo que hizo David con Salomón? Le creó identidad. Tú no eres como los demás. Tú eres tú. Esa es tu vida. No entres por vereda de los impíos, no te asocies con impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Como pasa por alto. No te asocies. Él está forjando un rey para que gobierne el pueblo de Dios. Y la gente que gobierna se le asocian y se acercan gente malas y perversas. Y él lo sabía y lo está aconsejando para que no se deje rodear de esa gente. Bendito es el nombre del Señor. Que no se deje rodear en el gobierno de esas personas que tienen malas intenciones, que buscan provecho personal y que se asocian con los gobernantes para sacar beneficio. Se lo dice David a Salomón. Él lo había vivido. Había vivido todo eso y por eso. Y hoy, yo sé que hay gente que quiere tener hijos. Hay algunos que lo van a tener en un tiempo prudente. Otros tienen hijos.
¿Y qué? La gente le dice a uno cuando recién se casa, antes de casarse, ¿cuándo te vas a casar? ¿Cuándo te vas a casar? Y después que uno se casa, ¿cuándo va a tener hijos? Ni me ayudaron, ni fueron de madrugada, cuando yo andaba como un pavo dando vueltas con el muchacho gritando a medianoche sin poder dormir, y el día siguiente cuando me veían con los ojos duros, me decían, ajá, oiga, ¿para qué era? Era para verme mal. Ajá, no pudiste dormir. Ahora es que tú sabes, papá, ya tú estás experimentando. Y cuando pensaba yo que me iba a dormir, me decía mi esposa, coge lo que se despertó ya el muchacho. Y llévatelo. O sea, vete de aquí con él para que me deje a mí descansar. Que si me hubieran dicho eso. No. Entonces, cuando tenga los hijos, ¿qué? ¿Cuál es el propósito por lo que lo va a tener? Ya lo tienes. ¿Qué propósito tiene con ellos? ¿En qué área lo está marcando? ¿Qué le estás enseñando? ¿Qué ejemplo le está dando? ¿Qué influencia están recibiendo? ¿Cómo bloquean esos espíritus generacionales que han operado en ambas áreas, en ambos lados? O sea, ¿qué estamos haciendo realmente? David estaba claro. La Escritura elevará el nivel de conocimiento. Elevará el nivel de conocimiento en ambas áreas. Porque la Escritura inclusive nos enseña a hablar. Usted se pone a leer la Escritura y usted aprende a hablar y habla correctamente. Y aprende a escribir correctamente el idioma, la lengua, que sea en la que usted esté leyendo la Biblia. Usted va a aprender, o sea que usted va a ser, la persona que conoce la Biblia pueden ser considerados intelectuales. Eleva el nivel de conocimiento, nos permitirá ser sensible. La lectura de la Escritura nos permitirá ser sensible al Espíritu Santo. Cuando estamos leyendo la Escritura, estamos interactuando con ella, entonces nos volvemos sensibles a lo que el Espíritu de Dios quiere hacer con nosotros. Y al volvernos sensibles, entonces el Espíritu de Dios establece el señorío de Cristo en nosotros. Enamórese de la Escritura, enamórese de la sabiduría, del conocimiento de Dios. Enamórese de Dios, literalmente. Que su corazón lata por el Señor, como cuando los que están aquí que se enamoran, que todavía no tienen, no se han casado, sienten que las celebraciones son un poquito largas porque tienen un compromiso después. Sí, enamórese así, que donde quiera que usted esté, su corazón le lata por Dios, usted quiera salir de ahí para ir a alabar al Señor o para deleitarse en su naturaleza, haga eso. La Escritura nos permitirá prevenir el pecado y nos dará herramientas para arrepentirnos cuando hemos pecado. Ahí está en la Escritura, nos dará herramientas para prevenir, porque nos va a decir qué hacer para no envolvernos en pecado. Y si hemos caído, nos dará la referencia para nosotros salir de esa condición. Definitivamente. No solo los hijos de Dios necesitan la Escritura, todos necesitamos la Escritura. Y la gente todavía se pregunta, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Dice el apóstol Pablo cuando escribe al pastor Timoteo, en su segunda carta al pastor Timoteo, la carta pastoral número 2 a Timoteo, el capítulo 3, mas los malos hombres, 3:13, y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Cómo lo vamos a hacer? La Escritura nos está diciendo que tenemos que renunciar. Mas los malos hombres, los engañadores, irán de mal en peor. Lo que sigue es el derrotero. Si permanecemos en el engaño, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido, que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
La Escritura te guiarán a la salvación, le dice el apóstol Pablo. Y le da una enseñanza personal, porque hay una intención en la carta de que él comparta la palabra con otras personas. Pero hay una intención en el apóstol Pablo en herir con la palabra al pastor Timoteo para que responda a la Escritura y viva para ella. Que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Se le dice, hay un propósito en la Escritura revelada. Y esta Escritura, le dice, es revelada. Y hay un propósito en toda Escritura revelada por Dios, que transformar al hombre, a la mujer de Dios, para que tengan capacidad de responder a los intereses del cielo y hacer lo bueno, todo lo que es bueno. Pero le dice antes, ¿qué pasa con los engañadores? No prosperarán, porque van al derrotero, engañando y siendo engañados. Y entonces le dice, te advierto a ti para que sepas. Y usted dice, pero ¿cómo a una gente que tiene el ministerio le advierte de esa manera? Sí, porque mucha gente comenzamos bien y terminamos mal. Porque nos envolvemos en intereses personales, porque nos asociamos con gente mala, que quieren pervertir el reino de Dios. Y ya Jesús lo enseñó, una palabra de doble referencia. Dijo, herirán al pastor y serán dispersas las ovejas. Dijo, el interés no es el pastor, son las ovejas. Y se refería a él y a los pastores, doble referencia. Entonces el apóstol Pablo habla directamente al corazón de Timoteo para que se produzca en el interés por la Escritura, por la revelación de la Escritura. Aleluya. De manera que el apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de Corinto, una iglesia que estaba muy alborotada porque no sabían administrar los dones, porque menospreciaban a Pablo, porque había contratiempo, había pleito entre los hermanos de la iglesia, y Pablo escribe la primera carta y la segunda carta tratando de que se enderece lo torcido, que se llame la atención, corregir, enseñar. Y entonces él inicia la carta con un mensaje interesante, y comparto una parte del 1:26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy mucho sabio según la carne. Entonces aquí hay una confrontación interesante. Y entonces le está diciendo que según la naturaleza concupiscente, ellos no eran sabios. Su vocación no era de sabiduría. Ahora usted se analiza y usted dice, wow, eso eran ellos, pero ¿y yo? ¿La naturaleza concupiscente produce en mí algún sentido de sabiduría? ¿Qué es lo que quiere conmigo? Entonces hay una confrontación aquí que le permite a ellos mirarse en el espejo para saber quiénes son y que conozcan la proyección que se refleja, la imagen. Y por esa razón ellos perseguían a Pablo, porque ellos proyectaban en Pablo lo que ellos eran. Y eso es lo que pasa en las congregaciones, que mucha gente está proyectando en el pastor lo que ellos son, está proyectando en los hermanos lo que ellos son, y no se ven a sí mismos, sino que ven a la otra persona. Entonces el apóstol Pablo, aquí cuando le escribe a la iglesia de Corinto, está tratando de confrontarlo. Según la naturaleza concupiscente, ¿quién es sabio? ¿Son sabios? No sois muchos sabios, ni mucho poderoso, no hay ningún poder en ustedes. Le dice, ¿hay algún poder en la naturaleza concupiscente? ¿Hay nobleza en la naturaleza concupiscente? No la hay. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Le dice, la gente que estaban en el mundo, que practicaban el pecado y que estaban encerrados en su maldad, Dios lo ha elegido. Y eso es una revelación importante. Dios está llamando
es la palabra, a personas que están en una condición pecaminosa, rechazada por la sociedad. Y él menciona varios aspectos de esas personas, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y ese es el concepto de sabiduría terrenal y de sabiduría mundana, de estrategia conforme a la naturaleza concupiscente. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Entonces aquí hay un ejercicio interesante, está mencionando todo lo que era menospreciado por la sociedad, no solo por nuestra sociedad hoy, sino por la sociedad de ese tiempo y por los mismos judíos, que no entendieron la revelación y el misterio de los gentiles. Y entonces a la iglesia de Corinto le está diciendo que todo lo que para la gente es inservible, todo lo que ha sido rechazado, Dios lo está eligiendo, inclusive para producir vergüenza en aquellos que se dicen que saben, pero que no saben. Porque esa sabiduría es conforme al mundo, es conforme a intereses particulares. Y Santiago lo está diciendo en el capítulo 3, versículo 17, el apóstol Santiago dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después es pacífica, es amable, es benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces aquí Santiago está diciendo cuál es la verdadera sabiduría, y el apóstol Pablo está señalando que de acuerdo a la naturaleza concupiscente, lo que había era menosprecio, pero Dios está escogiendo para llevar su palabra y para que lo que tienen el poder y tienen el control se le pase a aquellos que Dios está eligiendo, que eran menospreciados socialmente y por los religiosos también, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, a fin de que nadie crea que es grande o que merece algo, de que nadie se gloríe. Por eso que el apóstol está diciendo que el Señor ha puesto su tesoro en vasija de barro, para que la gloria y la excelencia sea de Dios, no de nosotros. Si nos eligió cuando éramos lo peor, aquí hoy, ¿qué razón tenemos para llenarnos de gloria, para jactarnos? ¿Qué razón tenemos? No tenemos ninguna, porque sabemos de dónde venimos, de dónde nos sacó el Señor. Sabemos quiénes éramos y que el Señor ha hecho proeza con nosotros, nos ha limpiado Dios, y su favor y su misericordia están con nosotros. Entonces, ¿cómo nos vamos a jactar? Nadie se jactará en su presencia, nadie se creerá que lo merece, nadie se creerá la gran cosa si está consciente de quiénes éramos, de cuáles son nuestros padres, nuestros ancestros, de dónde venimos, qué hacíamos. Y el Señor tuvo misericordia de nosotros en esa condición. Cuando entramos en su presencia no nos queda más que bajarnos y llorar en su presencia. Y me imagino que de ahí sacó el escritor de la canción que dice que no hay un lugar más alto que estar a sus pies. Que de alguna manera guarda esa expresión, me refiero, guarda relación con lo que hablamos. No hay un lugar más alto, más grande que sus pies. Porque estamos conscientes de quiénes somos. Ahora busque quién es el que en la Escritura aparece llorando a sus pies. Una mujer que había venido del mundo bajo, menospreciada socialmente. Esa es la que unge con un perfume caro los pies del Maestro. Esa es la que seca con su propio cabello, con su gran cabellera. ¿Por qué? Porque ella estaba valorando, porque ella venía del mundo vil y no se creía la gran cosa de los religiosos. Que los religiosos creen que merecen las cosas. Y esto es por gracia. Pero no se sintió grande. Y me imagino que de ahí sacó esa canción. Para ella lo más grande, lo más alto que había
Estaba a los pies de su maestro, quien la había liberado, quien la había sacado del anonimato, de un mundo perdido. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y le dice, y el Señor, quien nos ha bendecido, que para nosotros es sabiduría, y aquí menciona puntos interesantes que tienen que ver con la salvación, como la justificación, la santificación y la redención. No lo dice necesariamente en el orden que va, porque el orden sería redención y después justificación. La idea es que nosotros estemos claros que lo que somos, lo somos por el Señor y para el Señor. Y de eso quiere la Escritura llevarnos, a tener ese conocimiento. Y eso es sabiduría. Es tan interesante que ya David en el antiguo pacto estaba teniendo una visión más amplia de la cosa. Y en el Salmo 19, el versículo 7, él le dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Fíjese, ya en el antiguo pacto David estaba viendo más allá. Produce arrepentimiento y doblega el ser espiritual, está diciendo David. Y hoy hablamos en el nuevo pacto el concepto de la conversión como una obra del Espíritu de Dios, de transformación en el ser humano. Ya David lo estaba viendo, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Qué es lo que le hace falta a los impíos y a los rebeldes de la iglesia? Volver a la palabra, porque literalmente la ley de Jehová es perfecta y doblega el alma. ¿Alguien está aquí hoy? El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Recuerdan en una de las predicaciones, no sé si en la segunda o la tercera, que hablamos del hombre simple, que es el concepto. Simple, poco inteligente, que carece de herramientas intelectuales, tiene una vida sin sentido, una existencia intrascendente. Y entonces ya David está diciendo, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, que hace sabio e inteligente al hombre simple, que le da sentido a nuestras vidas. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Así que vamos a cambiarlo por el vino, vamos a cambiarlo por el alcohol. Aleluya. Alegra el corazón, produce alegría la palabra de Dios. ¿Y cómo que estamos cabizbajos, entristecidos? En el sur dicen, tienen la cara como lo que le deben y no le pagan. ¿Y qué pasó? ¿Qué es lo que hace falta? Palabra de Dios. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, producen satisfacción, esperanza. Y eso trae gozo. Y por eso dice la Escritura que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, lo que necesitamos como iglesia y la palabra, para que nuestros ojos se abran en términos espirituales y podamos discernir, entender palabra de ciencia, de sabiduría, conocimiento de Dios. Que el Espíritu de Dios haga proeza a través de nosotros y que nos use para aquello que Él ha determinado en este tiempo. El amor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y ahí me gusta que el Señor me ame siempre, su amor. Porque una de las deficiencias del ser humano tiene que ver con el amor, con el afecto, tiene que ver con la misericordia, tiene que ver con la gracia, tiene que ver con la paciencia. El amor de Dios es extraordinario y permanece para siempre. Tener esa seguridad de que el Señor nos ama
tal como somos, y que su Espíritu va a transformarnos, a convencernos, para que entreguemos las áreas que estamos resistiéndonos. Y eso es amor. A tal punto que el mismo salmista dice que no seáis como los animales, o sea, que no seáis como el caballo ni como el mulo, sin entendimiento, sino que se sujetan a Dios con cabestro. No pueden ser sujetados sino con cabestro o con freno. O sea, la idea es que para que muchos de nosotros que somos rebeldes a la palabra, para ser sujetados van a tener que sujetarnos a la fuerza, con cabestro y con freno. Pero hay un propósito en Dios, y eso es por amor. Por eso la Escritura dice, cuerdas de amor. Aleluya. Lo amarró, lo trajo amarrado, pero lo trajo con amor. Lo trajo por amor. Aleluya. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Saben que, ya antes se lo he dicho, cambiamos la palabra en la gracia, temor por amor. Ya eso lo saben. Que aquí se refiere en la gracia al amor, y en el antiguo se refería al temor. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Que nosotros tenemos que amar a Dios con todo nuestro ser. Y el concepto que en el antiguo pacto se hablaba de temor, aquí es amor. Bendito es el nombre del Señor. Amén. Deseables son más que el oro afinado, deseable más que las riquezas humanas. ¿Alguien puede entender eso? Y sentarse un día frente al mar y decir, wow, de lo que me he perdido. Más que el oro, y que el oro refinado, más que las riquezas humanas, más que eso. Bendito es el nombre del Señor. Ya saben que hasta la alarma me ponen para que sepa. 12 del mediodía. Los americanos dicen que I love you. Dulce más que la miel, y la que destila del panal. Los preceptos de Jehová son más dulces que la miel, y que la que destila del panal. Aunque a veces esos preceptos pueden ser dulces al probarlo, y pueden ser amargos en el estómago, o viceversa, pero siguen siendo los preceptos de Dios. Permítame hoy concluir con un texto bíblico y dejárselo para que al menos puedan saborearlo, que expresa el apóstol Pablo al pastor Tito en su capítulo 1, versículo 12. Dice, uno de ellos, su profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malabestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelo duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Oiga, que no se pongan a escuchar fábulas judaicas, ni mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Y ahí ha estado la debilidad de la iglesia con relación a la Escritura. Hemos estado más enfocados en mandamientos de hombres, en reglas humanas, por encima de la Escritura. Y por eso no ha habido cambio en algunas personas. Se enfocan en el dogma más que en la doctrina, en las reglas más que en los principios. Todas las cosas para lo puro, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pero dice algo, para los puros todo es puro, pero para el impuro nada es puro. Eso es proyección. Lo que ellos son lo proyectan en la gente.
y en todo lo que hacen alrededor. Nada es bueno, nada sirve, no están conformes con nada, se quejan de todo, pureza le hace falta. Porque el que es puro, la cosa la ve de una manera diferente. Porque es puro. Ahora el impuro proyecta, hace proyección en la gente. Y entonces la gente son impuros, tal como ellos son, porque juzgan a partir de su experiencia. Todas las cosas para los puros lo son, mas a los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta la mente y su conciencia están corrompidas. Y nos faltaría horas para observar mente y conciencia corrompidas. Mente sin transformar y conciencia cauterizada. Esa área del corazón que es sensible y que nos llama la atención cuando hacemos cosas incorrectas, hay un momento en que se cauteriza, se corrompe, ya no tenemos ningún sentimiento por las cosas malas y la hacemos en libertinaje y sin arrepentimiento. Y una mente no transformada es una mente natural que solo se enfoca en las cosas pasajeras. Entonces la Escritura viene para eso, para transformar, para darnos vida. Aleluya. Voy a cerrar hoy. La Sagrada Escritura nos harán sabios tanto en lo espiritual como en lo natural. Deberías interesarte por ella. No solo por escucharla por medio de la predicación de los domingos, sino poder tener contacto con ella en la semana para deleitarte en ella y poder crecer en todas las áreas. Según la Escritura, elevará nuestro nivel a una situación de altura. Y hay una sola manera para conseguirlo. Hay una sola manera, y es de guiar nuestros hijos para que sean sabios por medio de las Escrituras y que nosotros también seamos guiados por medio de la Escritura. Antes de tomar cualquier decisión, pruebe la Escritura. ¿Qué dice? ¿Lo estoy haciendo bien? Esa es una palabra que luce para los inconversos y para los nuevos creyentes. Cuando llegamos a la iglesia al principio estábamos en esa situación. Cuando la palabra nos confrontaba por medio de la predicación decíamos, wow, porque no sabíamos que era así. Pero tu nivel ya no es para dar palos a ciegas. Tenemos que detenernos y analizar. ¿Estoy caminando bien? ¿Estoy haciendo lo correcto? La Escritura nos aportará la sabiduría y la corrección para tener éxito. Es la Escritura. ¿Por qué ignorarla? ¿Por qué no tomarla en cuenta? ¿Hasta cuándo falsearemos? Esa palabra es la que se utiliza cuando el profeta Elías llama la atención del pueblo de Israel acerca de su condición, que estaban indecisos, si Dios es Dios y si Baal es Dios. ¿Hasta cuándo estaremos dudando de si estamos en lo correcto o no lo estamos? Tenemos la palabra. El profeta Elías lo desafió a ellos porque estaban claudicando si Jehová es Dios y si Baal es Dios. ¿Todavía no sabe quién es Dios? ¿No estás seguro? ¿No te ha convencido? ¿La Escritura no te ha guiado al conocimiento real de Dios? El consejo completo de las Escrituras o el consejo completo de Dios está en las Escrituras. ¿Cuándo comenzaremos? ¿Cuándo? A vivir aquello que la Escritura establece que nos hace ser diferentes. ¿Por qué saltar la Escritura si ella lo que quieren es hacernos bien? El arrepentimiento de obras muertas nos dará la oportunidad para enmendar y regresar al camino correcto. La Escritura nos quiere llevar al arrepentimiento de obras muertas, que toda obra
que tenga que ver con el pecado, que es rechazada por el reino de Dios y su palabra, tenemos que salir de ellas, arrepentirnos de obras muertas, entender y regresar al camino correcto. La Escritura quiere regresarnos al camino correcto. No falsiemos. Volvamos a la Escritura. Seamos sinceros con Dios, que lo sabe todo, y con nosotros mismos, que sabemos la verdad. No justifiquemos nuestras acciones. Arrepintámonos. La vida será diferente. La Escritura quiere llevarnos al pleno conocimiento de Dios. Atesórala. No solo ande con ella, sino deleítate, siéntate, medítala, ruméala, léela y después medítala, analízala. La Escritura lo van a hacer. Señor, gracias en el día de hoy. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor. Tú has sido poderoso. Tú tienes un plan desde antes de crearnos. Y llévate a cabo la revelación de tu palabra para generar en nosotros conexión contigo, vida relacionada contigo, con tu proyecto, para con nosotros. Gracias, Señor, por darnos la palabra. Gracias por darnos sabiduría. Gracias porque tu Espíritu Santo pone arrepentimiento en nosotros. Gracias porque nos convence de nuestra miseria, Señor. Padre, que tengamos deseo de vivir tu palabra. Que tengamos deseo, Señor, de renunciar a lo que hemos vivido, que no se corresponde con la palabra, para entrar plenamente en ella, en lo que tú has diseñado, en lo que tú has establecido. Tú le has dado sabor a nuestras vidas. Gracias por tu palabra. ¿Qué hubiera pasado con nosotros, Señor, si no tuviéramos un norte, si no tuviéramos una guía? Si aún teniéndola, Señor, nos arrastramos. Oh, Señor, tú eres poderoso para obrar, para hacer cosas extraordinarias. Levántanos, Señor. Permítenos abrazar tu palabra y entender, Señor, tu revelación. Gracias. Gracias, Señor. Dios lo bendiga. Gracias por estar con nosotros escuchando la palabra. Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga.